Vamos a hablar de los números imaginarios y luego de los números complejos. Empecemos recordando que la unidad imaginaria sale de la siguiente expresión. Y al cuadrado, y es la unidad imaginaria, al cuadrado, equivale a menos 1. Por lo tanto, podríamos decir que la unidad imaginaria es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y con este nuevo conjunto de números, los números imaginarios, nosotros ahora vamos a poder resolver raíces que antes no podíamos resolver. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4. La raíz cuadrada de menos 4 no tiene solución en los números reales. Pero si yo el menos 4 lo escribo como 4 por menos 1 y aplico la propiedad distributiva, entonces me queda raíz de 4 por raíz de menos 1. La raíz de 4 sí se puede resolver en reales y da 2. Y la raíz de menos 1 acabamos de decir que es la unidad imaginaria. Por lo tanto, esa raíz cuadrada ahora tiene solución y es el número imaginario 2i. Nosotros vamos a formar un conjunto con todos los números imaginarios posibles que surgen de a partir de todas las raíces cuadradas de índice par y radicando negativo posibles que podamos encontrar, que son infinitas. Por lo tanto, tenemos un conjunto infinito de números imaginarios, de los cuales acá puse algunos elementos, por ejemplo, menos 3i, 11i, raíz de 7i o i por raíz de 7, y así con la infinidad de números imaginarios que yo tenga. A estos números imaginarios nosotros los vamos a poder sumar, restar, multiplicar entre sí, también dividir, pero nos va a interesar calcular la potencia de los imaginarios. ¿Por qué? Porque las potencias de i, vamos a ver ahora, que resultan ser cíclicas. ¿Qué significa que sean cíclicas? Que se repiten cada cierta cantidad de resultados, cada cierta cantidad de potencias, se vuelven a repetir los resultados. Miren, por ejemplo, i a la 0. Bueno, cualquier número que no sea 0 elevado a la 0 siempre da 1, por lo tanto i a la 0, que es un número, da 1. Cualquier número elevado a exponente 1 da el mismo número, por lo tanto i a la 1 da i. I al cuadrado, acabamos de definir a i al cuadrado como menos 1, por lo tanto i cuadrado vale menos 1. I al cubo resulta de agarrar a i cuadrado y multiplicarlo por i, porque por multiplicación de potencias de igual base, i por i cuadrado, eso me da i cubo. Y pero i cuadrado vale menos 1, y i vale i, y menos 1 por i vale menos i, por lo tanto, i al cubo vale menos i, y de la misma forma, con el mismo planteo, podemos decir que i cuarta es i cuadrado por i cuadrado, o sea, menos 1 por menos 1, y ahí vuelve a dar 1. Observen que ya empecé a repetir resultados. I quinta es i cuarta por i, por ejemplo, o sea, 1 por i, o sea que eso da i. Y observen que ya se empieza a repetir resultados, por lo tanto, i sexta debería dar lo mismo que i cuadrado. I sexta va a dar menos 1, i séptima va a dar menos i, y así con cada una de las potencias. Podríamos generalizar de la siguiente manera. Si el exponente es un múltiplo de 4 al cual no le sumo nada, o sea, es un múltiplo de 4, siempre va a dar 1. O sea que i a la 16 va a dar 1 directamente. ¿Por qué? Porque 16 es un múltiplo de 4. Y si fuese un múltiplo de 4 al cual le sumo 1, entonces me va a dar i. Eso quiere decir que i a la 21, 21 es 20 más 1. 20 es un múltiplo de 4, al cual le sumé 1. Por lo tanto, eso va a dar i. Y si fuese un múltiplo de 4 al cual le sumo 2, entonces me va a dar menos 1. Ejemplo, i a la 18. 18 lo podríamos pensar como 16 más 2. 16 es un múltiplo de 4 al cual le sumo 2. Entonces si le sumo 2 me va a dar menos 1. Y de la misma forma podríamos decir que si es un múltiplo del 4 al cual le sumo 3 me va a dar menos i. Ejemplo, y a la 12 dijimos, otro ejemplo, 12 es un múltiplo de 4, por lo tanto no le estoy sumando nada, me da 1. 13 es un múltiplo del 4 al cual le sumo 1, entonces me va a dar i. 23 es un múltiplo de 4 al cual le sumo 3, por lo tanto me va a dar menos i. Y 102, por ejemplo, es 4 por 25. 4 por 25 me da 100. Para llegar al 102 le tuve que sumar 2. O sea que es un múltiplo del 4 al cual le sumo 2, por lo tanto me va a dar menos 1. Bueno, hablemos un poco de números complejos entonces. Si yo a los números imaginarios
que hay, les sumo o les resto los números reales que existen, tenemos un grupo de números llamados números complejos. Entonces los números complejos, en su forma más clásica, está formada por una suma o resta de números reales con números imaginarios. A esa forma clásica la vamos a llamar forma binómica y se escribe de la siguiente forma. Z es un número complejo cualquiera, está formado por A más BI, donde A es el número real. Este es el número real. Y BI es el número imaginario. Entonces, la suma o la resta de esta de más. La suma o la resta entre un número real y un número imaginario me da un número complejo. Bien, A le vamos a llamar parte real del número complejo. Y B le vamos a llamar parte imaginaria del número complejo. Cuando hablemos de A y de B, hablamos de los números, ¿sí? No me importa que cuando hable de B tenga que hablar del número imaginario. Voy a hablar del número real que está con el imaginario. Entonces, en este caso, 3 más 5i, 3 es la parte real, 5 es la parte imaginaria. Ejemplo, 7 menos i, 7 es la parte real y menos 1 es la parte imaginaria. 3 más 5i, menos 3 más 5i, menos 3 es la parte real, 5 la parte imaginaria. Menos raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 5i, menos raíz cuadrada de 2 en la parte real, raíz cuadrada de 5 en la parte imaginaria, y lo mismo con el de abajo que dice 2i. Observen que 2i no tiene parte real, por lo tanto 0. 0 la parte real, 2 la parte imaginaria. Algunas observaciones. Si yo tengo que mi imaginario, mi número complejo, no tiene parte imaginaria, se les llama real puro. O sea, dentro de los números complejos, a los números reales los llamamos reales puros. Ejemplo, si fuese z igual un número a más 0i, o sea, no tengo parte imaginaria porque 0 por i me da 0, y a más 0 me da a, entonces a ese número lo vamos a llamar real puro. ¿Sí? Ejemplo. Una aclaración, a los números complejos también lo podemos escribir como pares ordenados, ¿sí? En donde, ¿qué vamos a poner como primer componente del par? Y bueno, como primer componente del par vamos a poner la parte real y como segunda componente la parte imaginaria. Recordemos que esto es un número a más bi. Bien, de la misma forma, si no tengo parte real y solamente tengo parte imaginaria, lo vamos a llamar imaginario puro el número complejo. O sea, si yo tengo un número complejo del tipo 0 más bi, ese es un número imaginario puro. Por ejemplo, este, z igual 8i. Es un número imaginario puro y su par ordenado sería 0,8. Bien, algunas definiciones importantes sobre números complejos. Bueno, si yo tengo un número complejo, puedo calcular su conjugado. ¿Cuál es el conjugado? Es otro número complejo que tiene la misma parte real, pero su parte imaginaria opuesta. Es decir, cambia el signo de la parte imaginaria. Z2 dice que es 3 más 7i. Z2 conjugado, observen que el conjugado lleva una rayita arriba para diferenciarlo del número complejo original. Z2 conjugado es menos 3, la misma parte real, menos 7i. Cambié el signo de la parte imaginaria. De la misma forma vamos a definir números opuestos. El opuesto de un número cualquiera es otro número que tiene el mismo valor absoluto, pero el signo distinto. Ejemplo, el opuesto del 5 es el menos 5, y el opuesto del menos 3 es el 3. Bueno, acá pasa lo mismo. El opuesto de z va a ser menos z. Pero recuerden que ponerle el menos a un número complejo implica que ese menos va a afectar tanto a la parte real como a la parte imaginaria. Entonces, observen, si z2 vale menos 3 más 7i, z2 opuesto, el opuesto de z2, que lo vamos a identificar con un menos adelante, es ponerle el menos a todo el número complejo. Y ese menos, que le puse adelante para calcular su opuesto, afecta al menos 3, pero también afecta al 7. Por regla de los signos me queda 3 menos 7i. Bien, a ver, el conjugado de 7 menos i es 7 más i. Y su opuesto cambia el signo. Miren esto.
En el conjugado solamente se cambia el signo de la parte imaginaria, y en el opuesto se cambian los dos. Por lo tanto, menos z va a ser menos 7 más i. De la misma forma, en el segundo ejemplo, el conjugado de menos 3 más 5i es menos 3 menos 5i. Cambio solamente el signo de la parte imaginaria. En cambio, en el opuesto, cambio los dos. Por último, menos raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 5i. En el conjugado cambia el signo de la parte imaginaria, solo de la parte imaginaria. Observen que el de la parte real queda igual. En cambio, en el opuesto, como dijimos, cambian los dos. Nosotros vamos a poder representar a los números complejos en un plano. En este sistema de representación es un sistema que ya nosotros conocemos, ¿sí? De dos ejes, un eje horizontal llamado eje de abscisas y un eje vertical llamado eje de ordenadas, que cuando lo usamos para representar puntos, funciones, rectas o cualquier tipo de representación gráfica, lo llamamos plano cartesiano, ¿sí? Porque está formado por ejes cartesianos. Bueno, en el plano cuando yo quiero representar números complejos, ese plano cartesiano cambia de nombre y se llama plano de Argand o sistema de Argand. ¿Sí? Simplemente como para diferenciar al plano cartesiano, pero funciona de la misma manera. En el plano de Argand, la parte real la vamos a representar sobre el eje horizontal, en donde generalmente lo llamamos eje X. ¿Sí? El eje de abscisas, entonces, representa la parte real del número complejo. Y la parte imaginaria del número complejo la vamos a representar en el eje vertical, en el famoso eje de ordenadas que generalmente o usualmente le ponemos letra Y. Y por lo tanto, como nuestro número complejo a más bi lo podemos representar como si fuese un punto, ya que tenemos pares ordenados, entonces el número complejo va a estar formado, va a dar como representación gráfica un punto en el plano. Después podemos calcular esta distancia que hay entre el 0, 0 y el punto, que eso después vamos a ver cómo se llama módulo del vector o módulo del vector asociado al número complejo. Bueno, eso lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Cómo se representan entonces los números complejos? Bueno, supongamos que yo quiero representar este número complejo, 1 más 2i. Observen que este 1 más 2i, tanto el valor de a como el valor de b son números positivos, ¿no? Porque a vale 1 acá y b vale 1. La parte real es positiva, la parte imaginaria es positiva. Cuando la parte real es positiva, estamos trabajando en esta parte del eje, en esta parte del eje. Y cuando la parte imaginaria es positiva, vamos a estar trabajando en esta parte del eje, la parte de arriba. Por lo tanto, vamos a trabajar en esta zona del plano de Argand, que se llama primer cuadrante. Si fuese que el número real fuese negativo, pero el número imaginario positivo, estaríamos en el segundo cuadrante. Si los dos fuesen negativos, estaríamos en el tercer cuadrante, y si la parte real fuera positiva, pero la parte imaginaria negativa, estaríamos en el cuarto cuadrante. Bueno, a ver, 1 más 2i es lo mismo que el punto 1, 2. Y el punto 1, 2 está en el primer cuadrante, dijimos, ahí está nuestro primer número complejo. Menos 3 más i, tengo parte real negativa, parte imaginaria positiva, segundo cuadrante. 5. 5 no tiene parte imaginaria. 5 es un número real. Por lo tanto, lo vamos a representar sobre el eje real. Es lo mismo que 5 más 0i, o lo mismo que el punto 5, 0. 5, 0 está sobre el eje real. 4 negativo i, menos 4i. Menos 4i es un número imaginario puro. En el caso de Z3 teníamos un real puro, en el caso de Z4 tengo un imaginario puro. Quiere decir que no tengo parte real. Cuando yo tengo un imaginario puro, lo vamos a graficar sobre el eje imaginario. 0 menos 4, y ahí graficamos entonces nuestros 4 puntos. Observen que nosotros para graficar o para escribir los pares no ponemos la i, solamente ponemos el valor que tiene la i adelante.